Qué hermoso es cuando practicamos la oración. No una oración repetitiva, sino dejar que el Espíritu nos guíe. Y una de las cosas que estamos hablando, compartiendo, aprendiendo, la importancia de que la iglesia sea una iglesia madura, una iglesia que sepa, que conozca a su Señor, su voluntad, su corazón, que sea una iglesia que entiende qué es el Evangelio, de qué se trata el Evangelio, que entienda los tiempos que vivimos, que podamos comer sólido, una buena chuleta, como dicen, comer bien, comer un buen guiso, una buena carbonada, un buen alimento sólido de la palabra, y a los niños darle una buena leche no adulterada, una buena leche que lo va a alimentar y que se va a hacer cada vez más grande y más maduro y se va a desarrollar porque Dios está viéndonos. Dice que sus ojos recorren la tierra, su espíritu recorre la tierra y Él busca y Él ve y Él mira. No las apariencias como fue Samuel que lo vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí, y dijo, acá está el ungido del Señor, porque era grande, alto, bonito. Y Dios dice, no mire su apariencia porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, sino que el Señor ve su corazón. Amén. Y Dios mira nuestro corazón. Amén. O sea, a Él no lo podemos engañar. Y Dios está buscando una iglesia en este tiempo que pueda despertar, que pueda entender, que pueda ver claramente la situación de la vida, ¿no? Todo el espectro de la vida y quién soy yo en este mundo. ¿Para qué el Señor me salvó y nos salvó? Y hablamos el domingo pasado de lo que realmente es el Evangelio, que no es pasarnos de una religión a otra, ¿no? Yo era testigo de Jehová y me hice evangélico, o el evangélico dice, no, ahora voy a los testigos de Jehová porque me convencieron, o estoy en los mormones. Yo he visto gente que ha servido en la iglesia evangélica y luego están con otras religiones. O se hizo budista, o se hizo de Mahoma, o practica el yoga, o se hizo testigo de Jehová, porque lo convencieron. El Evangelio es una nueva creación. De eso se trata el Evangelio. Dios no vino a crear una nueva religión. No le dijo a los judíos, dejen de ser judíos y ahora háganse cristianos. No se trató de eso en ningún momento. Como hoy los judíos, los rabinos, creen. El judío que cree en Jesús dejó de ser judío, se hizo cristiano. Porque el que no tiene el entendimiento de lo que Dios realmente quiere y cuál es su voluntad, y por eso vino Cristo, todo lo ve a través de los ojos humanos. Y nosotros no podemos entender a Dios, el mundo espiritual no lo podemos entender, entonces nos encasillamos en una religión, en un dogma, una filosofía religiosa. Y seguimos eso, porque nos gusta, porque nos cae bien el pastor o el líder o el rabino el líder religioso, y tenemos una linda comunidad. Y mucha gente vive así. Entonces, no, yo soy católico, evangélico, el otro es protestante, el otro es luterano, y un sinnúmero de cosas. Pero en sí nosotros tenemos que entender que la iglesia está constituida por hombres y mujeres regenerados, no degenerados, regenerados. Una nueva generación, un nuevo gen, una nueva semilla, una nueva naturaleza, que ya no es la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva, sino que es la naturaleza divina, que viene de Dios. Entonces, todo cambia.
los pensamientos, la visión, las actitudes, si no hemos nosotros recibido a Cristo. Y de eso hablamos un poco la semana pasada. Y hicimos ese ejercicio, que nos imaginemos si nos sacan todo. No tenemos congregación, no tenemos pastor, no tenemos amigos, no tenemos familia, nada. Quedamos solos. ¿Seguiremos creyendo al Señor? ¿Seguiremos adorándole, cantándole? ¿Estaremos con gozo? ¿Seguiremos amando la palabra? O decimos, bueno, no era para mí, esto no me lo esperaba, yo creía que... Porque ahí está el centro de atención de Dios. Cuando Dios permite que nos dejen solos, sin nadie, porque voy a la iglesia porque me gusta el pastor. O sea, que habla bien, que es bárbaro. Voy a la iglesia porque la gente es bonita. Voy a la iglesia porque me siento bien. Voy a la iglesia porque cantan hermoso y tienen un grupo de alabanza hermoso, un templo grande. Voy a la iglesia porque tengo trabajo, porque tengo el auto, me está yendo bien, pude comprar otra casa en la playa, pude comprar una casa en La Serena, soy prosperado, me va bien en la vida, gloria a Dios, aleluya, y voy a la iglesia, y doy, y todo. Pero cuando pierdo todo, pierdo las riquezas, pierdo la casa, pierdo todo, seguiré. ¿Qué hay en mí? Esa es la esencia del cristiano. Esa es la esencia del cristiano. Y eso vamos a hablar la segunda parte. Porque es importante que nosotros como iglesia, como seguidores de Cristo, como cristianos, entendamos a cabalidad de qué se trata el Evangelio. Amén. Amén. Y vamos a leer en Colosenses capítulo 3. Tenemos ahí 16 versículos, del 1 al 15. Y vamos a leer, que nos hable un poquito de esto. Dice, si entonces habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, no sé si prestan atención a la palabra, cuando Cristo, vuestra vida, o sea, ¿dónde está nuestra vida? Él es nuestra vida. Por eso es que Cristo viene a morar en nosotros. Cuando Cristo, la vida que tenemos dentro, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Entonces ahí vienen los consejos. Hagan morir entonces lo terrenal en ustedes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes, nosotros, también andábamos en otro tiempo cuando vivíamos en esas cosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Pero ahora que son cristianos, dejen también, primero dice, hagan morir, y ahora dice, dejen también ustedes todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, el nuevo hombre,
conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni de circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. O sea, acá es Cristo, el centro. Amén. Es Cristo, no de qué religión, si naciste en Israel, no naciste en Israel, si sos griego, si sos judío, si sos protestante, si sos católico, si sos... Es Cristo. Si no está Cristo, no tienes nada, no sirves. Esa sería la realidad. Sino que Cristo es todo, es el todo y en todos. Verso 12, vístanse. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno, tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas las cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios, amén, gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Amén. Uno pudiera desglosar todo esto, ¿no? Que sería bueno volverlo a leer, meditarlo, pensarlo. Pero yo quiero dividir en dos partes. Primero, que busquemos al Señor, que miremos las cosas de arriba, no pongamos la mirada en las cosas de la tierra. Es importante que la iglesia, nosotros, los cristianos, no nos aferremos a la tierra. Una vez orando, preguntando cosas al Señor, y orando por muchas otras cosas, fue muy claro lo que Dios me dijo. No te preocupes por enriquecerte. No te ocupes por querer tener más. No te aferres a esto que ven tus ojos, porque esto perece. No desgastes tus energías, no desgastes todo tu esfuerzo en querer enriquecerte, en querer tener cosas materiales, en pasarla bien en la tierra. Porque ese es uno de los graves problemas que tiene la iglesia. Invertir en lo terrenal y no en lo que es eterno. Entonces, cuando uno invierte en lo eterno, por añadidura viene lo material. Amén. Pero uno no depende de lo material ni busca lo material. Obviamente uno se esfuerza por superarse, se esfuerza por tener algo mejor, y está bien. El problema es cuando yo pongo mi énfasis o mi corazón en eso. Entonces, no busquen ustedes lo terrenal, pongan la mirada en las cosas de arriba, porque su vida está allá, no está acá. Amén. Si nosotros ponemos la mirada acá, vamos a leerlo ahora, moriremos. Porque todo lo que vemos hoy va a desaparecer, va a quedar nada, o sea, nada, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces nosotros somos de arriba. Si hemos resucitado, recuerdan que leímos la semana pasada, el mensaje de la semana pasada, que en el bautismo nosotros morimos y resucitamos juntamente con Cristo por la fe, porque creemos en el poder de Dios que lo resucitó a Cristo. Entonces, si morimos nosotros y resucitamos juntamente con Él, entonces pongamos, como dice Pablo aquí, pongamos la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, quien es nuestra vida. O sea, nuestra vida es Él. Si no tengo a Cristo, no tengo la vida. Entonces después dice, hagan morir lo terrenal en ustedes.
sea, lo que hay terrenal en nosotros tiene que morir. Cuando Adán y Eva se movían en el huerto del Edén, que Dios caminaba con ellos, donde ellos señoreaban, como Dios le dijo, que gobiernen, que señoreen sobre los peces, sobre las plantas, sobre todo animal, era el ambiente perfecto para Adán y Eva. El ambiente donde había pureza, donde había santidad, no había envidia, no había odio, no había rencores, no había pleitos, no había discusiones con Adán y Eva. Caminaban, Dios hablaba con ellos. Pero cuando Adán y Eva pecan, la naturaleza cambió. Inclusive el ADN humano cambió. Porque ahora nos envejecemos, nos enfermamos, nos duelen los huesos, nos duelen las articulaciones, tenemos problemas aquí, problemas allá. Nuestro cuerpo naturalmente se va degradando por más esfuerzo que yo haga, por más lifting y cirugía y gimnasio y maquillaje. El cuerpo se va a envejecer y no hay cómo pararlo. ¿Qué busca el mundo hoy? Tener que una vida eterna en la tierra. Es el engaño más grande que existe y que el hombre le cree. Que si tomas esto, que si haces esto, hay un multimillonario que se inyecta sangre de su hijo, que es sangre joven y rejuvenece, y un montón de cosas que hacen. Pero lamentablemente, para esas personas, van a morir igual. Porque el pecado, la semilla, el gen del pecado degradó la naturaleza humana, pero también degradó la naturaleza de la tierra. Las plantas crecieron con espinos, plantas venenosas. Los animales, aparecen los animales feroces, violentos, que matan. El hombre se hace violento, ¿sí o no? El hombre se fue degradando porque la naturaleza que era de Dios, que estaba puesta en Adán y Eva, fue cambiada, fue quitada. Por algo Dios los expulsa del ambiente perfecto, porque ya ellos no eran perfectos. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía a Jesucristo, el segundo Adán, el hombre perfecto. ¿Para qué? Para crear un clima de la tierra bonito, para que el hombre sea otra vez como Adán y Eva en el huerto. No necesariamente. Lo que vino a hacer es cambiar nuevamente la genética, la semilla del hombre, para que pueda volver a entrar a la presencia de Dios, hablar con Dios, entrar al lugar santísimo con toda confianza, pero no porque ahora mi naturaleza cambió, porque yo sigo degradándome. Me puedo enfermar, tengo problemas aquí, problemas allá. Pero aquí dice Pablo, hagan morir eso, lo terrenal, la naturaleza de pecado en ustedes, que vino de nacimiento, tiene que morir porque ahora vino a morar otra naturaleza. Tenemos dos naturalezas. La de Dios y la nuestra, el viejo hombre, el pecado. Y esa es la que lucha entre nosotros. Entonces, el consejo aquí es hagan morir. No dice despójense, traten, luchen, vean cómo se arreglan con el viejo hombre. No, hagan morir lo terrenal en ustedes. ¿Qué dice luego en Romanos? Si vamos a Romanos, capítulo 8, verso 10 y el verso 13. Pero si Cristo está en ustedes, ¿no? La naturaleza divina, la semilla de Dios en nosotros, la naturaleza divina,
Pero si Cristo está en usted, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Estamos muertos, porque la paga del pecado es muerte. Estamos muertos. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Está hablando de vida eterna. Aunque el cuerpo está muerto, pero si Cristo vive en ustedes, ustedes van a vivir. Pero luego dice el verso 13, porque si viven conforme a la naturaleza pecaminosa, la antigua vida o la carne, morirán. Mas si por el Espíritu Santo hacen morir, otra vez, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. O sea, aquí Pablo nos dice, hagan morir en ustedes lo terrenal. ¿Cómo lo hago morir? Por medio del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que morir? La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, si yo las practico, las hago, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No dice sobre el mundo, no dice sobre los incrédulos, habla sobre los hijos desobedientes. Los hijos hablan de hijos de Dios, que fueron, ¿qué? Redimidos, comprados, pero dice la ira de Dios cae sobre los hijos de desobediencia. Cosas en las cuales nosotros andábamos antes de conocer a Cristo. Por eso digo que el Evangelio no se trata de adquirir conocimiento o un dogma o una teología nueva. Se trata de una nueva vida, porque ya no hay, o sea, la circuncisión no vale, la circuncisión no vale, si eres griego, si eres judío, si eres rico, eres pobre, eres esclavo, eres libre, no importa, lo que vale aquí es Cristo, una nueva creación en nosotros. Entonces, teniendo esa nueva creación, yo tengo que hacer morir al otro que vivía antes, que le gustaba fornicar, que le gustaba el pecado, que tenía las emociones desordenadas, las pasiones, que tenía avaricia, que era idólatra. Ese tiene que morir, tiene que morir. Pero luego dice, ahora nuestra responsabilidad es dejar, ¿qué cosa? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, la mentira. Tengo que perdonar, soportar, revestirme del nuevo hombre, despojarme del viejo hombre. Ahí hay un trabajo nuestro. El Espíritu Santo nos ayuda a hacer morir a la carne. Por el Espíritu, yo hago morir a la carne. ¿Y cómo trabaja esto? El Espíritu Santo, ¿cómo opera en nosotros? ¿Cómo puedo yo hacer morir al viejo hombre? Porque ya yo no puedo luchar contra el pecado. Yo no puedo luchar con la fornicación. Yo no puedo luchar con las pasiones desordenadas. No puedo luchar con aquella naturaleza de pecado como muchas veces hicimos como cristianos. Tengo que dejar esto y no lo puedo dejar, y lloro y me condeno y me siento culpable y no lo puedo dejar y peleo, pero yo lo voy a dejar, no sé, yo dije que lo voy a dejar. No puedo yo defenderme y deshacerme de la vieja naturaleza en mis fuerzas. Por eso que Pablo dice, si por el Espíritu de Dios hago morir la carne. Entonces, ¿cómo opera esa forma de liberación del viejo hombre? El Espíritu Santo tiene el poder para transformarnos. Amén. Tiene el poder para cambiarnos. Sí. Pero el Espíritu Santo toma la palabra y le da vida. Cuando yo cambio, es cuando la palabra de Dios
cobra vida en mí, se hace vida en mí por medio de la fe. Cuando yo creo a la palabra, el Espíritu Santo toma la palabra, le da vida a la palabra y le da el poder a la palabra, como la semilla, para liberar el potencial que me hace libre y hace morir al viejo hombre. ¿Cómo funciona eso? No lo sé, porque es algo del Espíritu. Pero es algo que yo antes amaba hacer, que me inclinaba a hacer, que deseaba hacer, y ahora se fue ese deseo. Ese pensamiento desordenado, ese pensamiento de hacer tal cosa, ese pensamiento de actuar de tal forma, se fue de mi vida, pero porque yo tomé la palabra, porque yo creo al Evangelio, porque yo le creo a Dios y el Espíritu toma la palabra y me va transformando. Ese es el proceso de hacer morir. Pero la ira, el enojo, la maledicencia, la blasfemia, eso tengo el poder para que yo lo controle. Y dice Pablo que lo deje. Porque ya no opera el viejo hombre, pero sí quiere manifestarse en nuestros actos. Entonces hay una responsabilidad en la cual yo tengo que saber dejar la mentira, saber dejar la blasfemia, saber dejar la ira, el enojo, porque esas son cosas que yo sí puedo controlar, que están en el alma, que ya no vienen de lo profundo del hombre antiguo, de la naturaleza pecaminosa, que me inclinan a la avaricia, a la codicia, al adulterio, a la fornicación, a la idolatría, a hacer esos actos que son directamente desordenados en mi vida, que no soy una persona equilibrada, que hoy digo una cosa, mañana hago otra, que me consume el deseo de pecar. Eso lo hace el hombre viejo, la naturaleza vieja, y si yo lo alimento a ese, va a seguir viviendo. Y la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero si por el Espíritu Santo hago morir, o sea, alimento al Espíritu con la palabra, le doy lugar a la palabra, le doy lugar al Espíritu Santo, ese hombre muere. Pero si me queda, que por ahí me enojo, el carácter, ¿no? Cómo me he criado, cosas de las circunstancias, cosas que han ocurrido en mi vida que me hacen airarme, enojarme, maldecir, mentir. Porque uno miente porque tiene miedo de que la otra persona no le acepte, que lo rechace, miento para que no hablen mal de mí, para no perder un estatus, ya no miento porque tengo un espíritu de mentira. Ese muere cuando Cristo viene a morir, viene a vivir en mí, murió. Porque hay gente que no puede dejar de mentir, porque hay un espíritu de mentira, un espíritu de engaño que lo domina, que lo gobierna. Entonces, la nueva naturaleza, que es la naturaleza divina, tiene que ser la que predomine en nosotros. Hagan morir por el Espíritu Santo, pero ustedes dejen también estas cosas. Pero todo esto nos ayuda el Señor. El hombre viejo irá muriendo a medida que la palabra de Dios cobra vida por el Espíritu Santo en nosotros, que es a través de la fe, porque sin fe la palabra de Dios no actuará nunca, porque si no, todos los grandes teólogos de la historia habrían cambiado sus vidas. Yo he conocido teólogos, pero sus vidas son un desastre, desordenadas, porque conocen de teología como yo puedo conocer la historia, como yo puedo conocer de geografía. A mí no me cambia nada. La palabra de Dios puede ser un libro para algunos, pero para mí es vida.
es poder, es luz, es sabiduría, es libertad, es conocer a Dios. Entonces, a medida que la palabra de Dios cobra vida en mí, la palabra se hace carne en mí, se hace presente en mi vida, el hombre viejo va a ir muriendo y muriendo. Es allí que el poder de la palabra de Dios nos transforma a la imagen de Dios. Nuestra responsabilidad es rendirnos al Señor, es entregarnos a Él, humillarnos ante Él, creer en el poder del Evangelio y dejar que la palabra de Dios se haga vida en mí, que la palabra vaya obrando en mí. De esta forma, yo no tengo que luchar con el pecado. No tengo que luchar con los demonios, con los malos pensamientos, sino dejo que el poder del Espíritu Santo haga su obra. Muchas veces luchamos con demonios. No, que no me deja libre y yo reprendo y que peleo y peleo y peleo en oración y me la paso peleando con los demonios, peleando con el pecado. Tengo que dejar esto, lo tengo que dejar, esto lo tengo que dejar. Y veo que no puedo, me frustro, me siento culpable y dejo la iglesia, dejo de orar, ya dejo todo porque no pude ser santo, no pude dejar la vida antigua. Entonces no es lugar para mí. No, porque no se trata del esfuerzo humano, se trata del esfuerzo, el poder y la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra del Señor. Es allí donde yo tengo que poner mi enfoque. Soy una nueva criatura. He nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es lo que yo tengo que entender. Que el que vive en mí ya no es el Alberto temeroso, miedoso, o ladrón, corrupto, mentiroso, engañador, tímido, orgulloso, soberbio, lo que sea yo antes, ya no vive él. Cristo vive en mí, entonces yo imito a Cristo, vivo como Cristo, actúo como Cristo, la mente de Cristo está en mí. Es ahí donde yo tengo que darle lugar. Amén. Si a mí me sale algo para hacer del viejo hombre, yo te voy a decir, no, ya está. Y el Espíritu Santo nos da esa capacidad y nos da ese poder que antes no lo podíamos ejecutar, porque estábamos muertos en esos pecados. Entonces es importante que la iglesia, nosotros los cristianos, entendamos realmente este tema, lo que venimos hablando sobre una nueva vida. Es importantísimo. Es el propósito por el cual Cristo murió y resucitó. No hay otro propósito. Darnos vida. O sea, Él nos vino a dar vida cuando estábamos muertos. Pero Él tuvo que morir, cargar el pecado, o sea, la paga de nuestro pecado cayó sobre Él, la ira de Dios cae sobre Él es crucificado, pero Él clava en la cruz el acta y los decretos que eran en contra nuestra, que nos condenaban, pero también exhibió allí a todos los principados, potestades, o sea, venció al diablo y sus secuaces, los venció en la cruz. Amén. Ya no tienen más poder sobre aquellos que creemos a la obra de Cristo. Así como Él murió, yo morí al pecado y resucité a una nueva vida juntamente con Él. Por lo tanto, el diablo sabe que no puede hacer nada a menos que yo le dé lugar. ¿Cómo le doy lugar? A través de la duda, a través del no creer que fui totalmente perdonado, porque el diablo siempre va a venir con esa famosa pregunta, ¿con qué Dios dijo? ¿Y tú crees realmente que te perdonó esto? ¿Y tú crees que cambiaste?
pone la duda. Por eso es que es importantísimo creer a la palabra, porque la palabra me hace libre. Dice, conocerán la verdad y la verdad te hará libre. Pero no solamente en conocer la Biblia me va a hacer libre, sino conocer en el Espíritu la verdad. Yo sé lo que es la verdad, por lo tanto me paro firme en la roca y edifico mi vida en esa roca. Vienen tormentas, vienen vientos, vienen un montón de cosas, pero yo no me muevo porque sé quién es Cristo y lo que Él hizo por mí. Todos mis pecados han sido perdonados. ¿Peco? Sí, peco, pero tengo un abogado que Él me perdona. Y sigo adelante. Ya no hay culpabilidad, ya no hay castigo para mí. Pero si yo no le creo, por eso Cristo dijo, crean al Evangelio, crean en mí, y ahí vivirán. Entonces, aquí está el secreto, entre comillas, del Evangelio. Si no lo entendemos, si esto no lo entendemos, no se hace carne en mí, no se hace vida, no lo vamos a poder creer. Porque yo no puedo creer cómo yo he sido perdonado siendo lo que fui. Yo no puedo creer el cambio de vida, no lo puedo creer. Todo lo que Cristo hizo no se va a manifestar en mí si no lo creo. Porque para creerlo, yo tengo que verlo. Y ese ver el Evangelio, es por medio del Espíritu Santo, donde yo rindo mi vida. Y si yo no lo puedo creer, entonces no podré vivir una nueva vida. Seguiremos siendo gobernados por el viejo hombre y seguiremos muertos en nuestros pecados. Por eso es que vemos muchas veces mucha gente en la iglesia que sigue viviendo como era antes, que no cambiaron sus vidas, que van, que colaboran, que sirven, pero siguen viviendo año tras año en los mismos pecados, en las mismas emociones, en las mismas iras, los mismos deslices, y nunca han sido liberados. Nunca han podido ser libres, nunca han podido disfrutar de la vida abundante que da Cristo. Viven amargados, depresivos, enojados, tristes, maldicientes, criticones, cometiendo pecados una y otra vez. Le da lo mismo. Seguir pecando o no seguir pecando. Le da lo mismo. Entonces, pero usted conoció a Cristo, porque si yo conocí a Cristo, tengo otra naturaleza que me está frenando en cometer pecado. Amén. Me cambia, me transforma. Por eso que Pablo, un perseguidor de la iglesia, alguien que metía preso, torturaba a los cristianos, que felicitaba cuando a Esteban lo apedrearon, que estaba contento, se transforma en el apóstol de los apóstoles. ¿Cómo cambió su vida? Porque tuvo ese encuentro con Cristo, entendió el Evangelio, creyó el Evangelio y dejó de ser Saulo de Tarso para transformarse en un verdadero evangelista y apóstol del Señor. La vida cristiana se trata de una nueva vida. Dejar al Espíritu Santo que obre en nosotros. Vamos a orar, porque es interesante que nosotros podamos realmente entenderlo, experimentarlo, que lo podamos dar a los demás. Porque no se trata de venga a mi iglesia. Está bien, o sea, no es, pero, o sea, el entendimiento va más allá de eso. Usted necesita una nueva vida. Usted necesita la vida de Cristo. Fuimos creados para Él, por Él, y tenemos que ser como Él. Entonces, que Dios nos ayude a ir cada día
revistiéndonos del nuevo hombre, llenándonos del Espíritu Santo y dándole lugar al Espíritu Santo que nos vaya transformando. Creer a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Ay, yo estoy actuando de esta forma. El Espíritu me va a decir, esto está mal. Entonces lo dejo y adopto lo que Cristo hace, aún a pesar de que pueda yo tener algún tipo de problema. Por hacer o vivir la verdad. Amén. 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 Pónganse de pie. Cuando Cristo se manifiesta en nosotros, la vida de Cristo se manifiesta en nosotros, lo entendemos, lo vemos. Eso es lo que ocurre con el Evangelio. No solamente es pasar a una iglesia, pasar a orar que antes no oraba, o ahora leo la Biblia, antes no la leía, o soy parte de una congregación, no. Es ver mi vida como una nueva criatura, que mi vida está en el cielo, en el reino de Dios, está con Él en la eternidad, y Cristo es mi vida, y yo soy de Él y Él es mío, y hay una unidad, yo y Él somos uno. Entonces eso a mí me llena de gozo, de alegría, de fuerza, porque ya no se trata de la logia, ¿no?, que tengo que seguir. Ya no se trata de protocolos y dogmas que tengo que cumplir. Se trata de una nueva vida. Por eso que Cristo podía estar con las prostitutas, cuando la religión judía no podía estar, porque de esa forma te contaminas. Entonces ahí yo no me voy a juntar con esta persona porque me voy a contaminar. Yo no me voy a contaminar a menos que el hombre viejo no haya muerto. Entonces, ay, caigo otra vez, caí. No, es que siempre estabas ahí. Siempre deseaste hacerlo. Te faltó la oportunidad. Pero cuando hay una nueva vida, un Cristo en mí, yo puedo estar en medio de, no sé, de mafiosos y yo no me convierto en un mafioso, sino que voy a ser luz en medio de las tinieblas y no voy a ser influenciado, engañado y movido a hacer lo que ellos hacen. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a conocerlo a Él, revestirnos de Él. Queremos una iglesia verdadera, llena del poder de Dios, de la gracia del Señor, de la presencia del Señor, nacido de nuevo, nuevas creaciones en nosotros para seguir adelante hasta que Él venga. Amén. Amén, Señor. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú hoy has sembrado en nuestro corazón. Sabemos que nada de esto va a cambiar mi vida si no se hace carne en mí. No se hace aquella semilla que va a desarrollarse y que va a transformar por el poder del Espíritu Santo mi vida. Pero hoy yo abro mi corazón, mi mente a ti. Dejo que la presencia del Espíritu Santo, el poder de la palabra, la luz de la palabra, la claridad, Señor, de tu palabra, cambie mi forma de pensar, de actuar, de vivir. Señor, tú hagas ese milagro en mi corazón, de poder cada día morir a mis deseos, morir al viejo hombre y poder revestirme del nuevo hombre. Una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva mujer. Cristo viviendo en mí, el Rey Supremo, el Rey de los Reyes, el Señor, aquel que creó todas las cosas y fueron creadas por medio de Él y para Él. Y Él es por sobre todas las cosas. Vive en mí. Señor, qué maravilla. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no amarte?
¿Cómo no revestirme de ese Dios maravilloso que hoy vive en mí? Sí, Señor. El cual siempre fue tu voluntad. Que vivamos siendo unos. Tú el Padre, nosotros tus hijos, herederos de la vida eterna, herederos de un reino, coherederos juntamente con Cristo. Te adoramos, Rey amado. Ayúdanos a estar firmes en tu palabra, firmes en la roca, creyendo cada palabra que ha salido de tu boca, porque no solamente de pan viviremos nosotros, no solamente de lo terrenal, de lo que necesita nuestro cuerpo, sino, Padre, de tu palabra, de lo que tú has dicho. Y eso nos edifica, nos construye, hace que el espíritu, el hombre nuevo, vaya desarrollándose, siendo maduro hasta la estatura del varón perfecto. Señor, te miramos a ti, ponemos la mirada en las cosas de arriba, donde allí está nuestra vida escondida en Dios, en Cristo, para que cuando Cristo se manifieste, nosotros también nos manifestaremos juntamente con Él para estar eternamente con Él. Señor, nos revestimos de este pensamiento, de esta voluntad que viene de ti, para que en estos días caminemos en confianza, caminemos en seguridad y, como decíamos, ahí hablamos, que la paz de Dios gobierne nuestros corazones y gobierne nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si hay pensamientos de temores, si hay pensamientos de inseguridad, si hay pensamientos que nos quieren llevar al pecado, Señor, hoy yo los rechazo en el nombre de Jesús y quiero que la palabra, que la vida de Cristo venga a mi corazón y gobierne esos pensamientos para tener paz, para tener gozo y tener la seguridad de que tú estás conmigo todos los días hasta el fin. Señor, te damos gloria, honra, alabanza en esta tarde, agradecido, Señor, por esta tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.